Hola, ¿qué tal? Soy Julia desde Lesbos, esta semana ya sí en confinamiento, entre comillas. Desde las 6 de la mañana del lunes, Grecia declaró confinamiento obligatorio para todo el territorio. No se puede salir a la calle excepto por algunas circunstancias concretas como ir al doctor o a la farmacia, ir al súper, atender a una persona con necesidad, ir a trabajar, pasear una mascota o salir a hacer deporte. La realidad es que parece que la gente se pasa un poquillo por el forro las medidas y la policía, un poco inepta si se me permite, tampoco emplean ninguna estrategia de control o vigilancia. Aunque de esto no me voy a quejar mucho. Para las personas que viven en los campos de Moria o Kara Tepe, el mensaje de cuarentena es el mismo, pero las medidas son distintas. Como dije la semana pasada, solo una persona por familia puede salir una vez por semana, por uno de los motivos anteriores, con la diferencia de que esta semana ya no hay buses, no les dejan salir a pie ni en bici y por lo tanto el único transporte permitido es el taxi. El taxi de Moria a Mitilini cuesta 10 euros y por el corona solo pueden haber 2 personas por coche, así que el precio para salir y volver a Moria son 20 euros por persona, lo que equivale a que nadie sale. Esta situación es especialmente complicada para las personas con patologías graves o necesidades médicas semanales, ya que han quedado desatendidas, como por ejemplo las 4 personas que acudían al hospital para la diálisis. Del mismo modo que para todas aquellas personas que puedan necesitar acudir a la farmacia, que tengan que ir al supermercado o cualquier otra necesidad. Evidentemente, el Estado no ha proporcionado ninguna estrategia de apoyo, contención, protección o cura, así que la gente del campo se han autoorganizado cosiendo mascarillas, repartiendo jabón y preparando tiendas o espacios para acoger a las personas posiblemente enfermas. Muchísimas ONGs han cerrado sus proyectos, ya que la mayoría de sus trabajadores o voluntarias han vuelto a sus países. Calculamos que queda menos del 20% de las personas cooperantes actualmente en la isla. De momento, Ática, que es un almacén de materiales, Eurorelief, que entre otras cosas hacen distribución, y MSF, Kitrinos, Dogmobile, como actores médicos, son las únicas ONGs activas en Moria. Otras personas cooperantes que nos hemos quedado en la isla nos estamos organizando colectivamente para suplir necesidades en cualquier ámbito, tanto reparto de comida como distribución de material, como reparación o construcción de espacios, baños en el campo, como reportar toda la situación. Añadir que la noche del domingo llegaron 117 personas en Lesbos. Desde su llegada han estado viviendo en miserables condiciones en los mismos puntos donde desembarcaron. 26 personas duermen en un viejo autobús en el puerto de Mitilini, 35 enmantamados en la playa con tiendas de UNHCR y 56 en el norte se refugian bajo barcas rotas y mantas. En ninguno de los casos se cumplen las condiciones de confinamiento establecidas por el gobierno griego y, por supuesto, aún menos, unas condiciones dignas mínimas de vida. Añadir que en la isla solo hay 4 casos positivos de coronavirus. Uno, que fue el primero, es una señora de Plomari que ya abandonó el hospital porque ya está curada y los otros 2 eran personas de Lesbos que habían viajado a Tailandia y han vuelto y otra una persona que vino de Atenas. Para despedirme me gustaría compartir una pequeña reflexión de Zahra, una amiga de Afganistán que vive en Moria. Hoy estaba con ella y me decía: Julia, me siento confundida porque cuando estábamos en Afganistán y le pagamos al smuggler para venir, tuvimos que quedarnos encerrados en Turquía 2 meses en una habitación sin que nadie nos viera. Antes de esto en Afganistán hubo muchas semanas que no podíamos salir a la calle por los talibanes y al llegar aquí vivimos en una tienda de 4 metros cuadrados con más de 5 personas. Me acabo de dar cuenta de que he vivido confinada gran parte de mi vida. Muchas gracias por escuchar y seguimos hablando la semana que viene. Un abrazo. Hola, soy Raquel, soy voluntaria de la Learning Kitchen y os voy a contar lo que está pasando en Patra, en Grecia. Yo no estoy allí, pero mi compañero Alex me manda el texto y yo os lo voy a leer en castellano.
De lejos esta ha sido una semana intensa en Patras. El lunes se decretó cuarentena aquí y la gente solo puede hacer visitas necesarias a algunas tiendas y panaderías. Luego de vuelta a casa y a quedarse allí. Pero seguimos siendo activos en terreno y ayudando a la People on the Move todos los días. Todo nuestro trabajo se centra en términos de prevenir la expansión del coronavirus en las fábricas y en general en toda la gente que ayudamos. Seguimos apoyando a más o menos 210 personas todas las semanas, distribuyendo comida, asistencia sanitaria y solidaridad. Hacemos nuestro trabajo llevando guantes y mascarillas estos días y cambiándonos cada vez que visitamos un squad diferente. Esto crea más distancia con los chicos de los que normalmente estamos cerca, pero es lo que toca hacer. Además, seguimos incrementando la distribución de jabón, gel de ducha y champú para hacer que cada persona individual pueda cuidarse en estos tiempos de corona. El número de distribución de unidades de jabón ha subido de 233 unidades la semana pasada a 460 unidades esta semana. Hemos hecho jabón y diferentes puntos de lavado en las factories, donde la gente se lava las manos regularmente. Al mismo tiempo, seguimos tratando entre 20 y 30 personas al día, con problemas cotidianos, causados por las condiciones de vida en las factories y también con lesiones causadas por la violencia policial y por el comando del puerto. Desafortunadamente, esta semana hubo al menos 3 accidentes en el puerto con personas heridas, lo que significa que la policía y el comando sigue pegando a la gente sin culpabilidad. También me gustaría decir que todo el mundo al que le miramos la fiebre, hasta hoy no había nadie enfermo, pero desafortunadamente hoy la primera persona que estábamos tratando ha empezado con temperatura alta. Se le puso en cuarentena para que estuviera lejos del resto de los chicos y se le ha dado guantes e instrucciones. Después de consultar al médico de nuestra organización local, Kinesis, nos ha dicho que observemos la situación y que le miremos la temperatura a menudo. Y al mismo tiempo estamos trabajando para conseguirle el famoso test del coronavirus. Gracias a nuestra buena relación con los chicos, siempre tenemos amigos que nos pueden ayudar con la traducción y nos ayudan a que nuestras sugerencias sean tomadas en serio. Otro tema positivo es que tenemos una donación de vuelta desde Suiza para la Learning Kitchen en Patra, 300 € al mes para comprar verduras frescas y fruta, lo que hace que nuestro trabajo sea más fácil que estas pasadas semanas. El tema voluntarios es un poco complicado. Desde el lunes en Patra solo hay un chico y contamos con la ayuda de una maravillosa estudiante de medicina de Patra que nos ayuda cuando puede en terreno. Y también con nuestra organización local Kinesis, que nos ayuda durante la distribución en las factories, apoyándonos con mascarillas y guantes y aconsejándonos cada vez que necesitamos hablar en esta intensa situación. Juntos estamos activos y seguimos trabajando duro. Muchas gracias y espero que todo el mundo esté bien. Un beso. Buenas a todos y a todas, acá Tomás con las últimas novedades de lo que está pasando tanto en SHID como en el resto de Serbia. La semana pasada Selene les informó la decisión que tomamos de interrumpir las actividades y bueno, se debió principalmente a 2 factores. Primero al avance del coronavirus en Europa y segundo a que se nos hizo imposible estar en contacto con los chicos, tanto con quienes viven en el monte, en el jungle, como con quienes lo hacen en los campos oficiales. Lo cierto es que bueno, esos últimos días de trabajo no fueron fáciles y estuvieron cargados de violencia contra los migrantes. Registramos ataques por parte de grupos locales y de movimientos nacionalistas que incendiaron 2 de los asentamientos afganos. Esto pasó 2 veces en 48 horas, primero por la tarde y luego por la madrugada, que echaron combustible a las tiendas de campaña y bueno, las prendieron fuego aun cuando algunos de los chicos todavía dormían. Luego tuvimos el caso de un chico iraquí de 15 años que estaba con un amigo frente al campo familiar y que fue abordado por 2 coches con 4 individuos. Lo llamaron para pedirle ayuda, él se acercó y bueno, le tendieron una trampa, le pusieron un arma en la cabeza y lo golpearon en la cara con una manopla de metal. El amigo pudo escapar de la golpiza y bueno, después de ser atendido en el hospital, la víctima realizó junto a su familia la denuncia ante la policía, que bueno, no tiene avances por ahora. La cosa en SHID empeoró después de que el presidente serbio declarara el estado de emergencia. Primero apareció el ejército en los alrededores de SHID, capturaron a los últimos chicos que todavía vivían en el monte, en el jungle, y
los trasladaron todos al campo principal. Y bueno, desde entonces los 3 campos están rodeados por el ejército, se ven soldados con armas largas, con guantes y máscaras. Y también la presencia de la policía se hizo más evidente, no solamente en el pueblo, sino en otras ciudades fronterizas, como Subotica, según lo que nos hacen llegar otras organizaciones amigas. Y bueno, esto es algo que tuvimos un primer capítulo a principios de mes, cuando empezó la crisis fronteriza entre Turquía y Grecia, por el miedo a que llegaran nuevos migrantes a la zona, y que bueno, ahora se recrudeció luego de que estallara la crisis del COVID-19. A su vez también notamos una tendencia mayor hacia la intolerancia para con los extranjeros, tanto voluntarios como migrantes, no solo por la crisis migratoria, sino también porque nos ven como posibles portadores del virus. Algo que en líneas generales creo que sucede en todo el planeta, pero que bueno, Serbia no es la excepción. Muchos de los migrantes que solían hacer compras en los mercados nos dijeron que se les prohibiera entrada, cosas que vimos que también sucedió en otros puntos de la ruta balcánica. Y sumado a eso, lo que decía anteriormente, los campos gubernamentales prohibieron las salidas transitorias, y creo que eso es algo que también ocurrió en Bosnia, según nos informan desde Velika Kladuja. Por nuestra parte, la última distribución que pudimos hacer fue devolver ropa limpia y powerbanks a los chicos que estaban en el campo principal. En este caso, 2 voluntarias pudieron entregar los bolsos a través de las rejas, claro está, con el previo acuerdo con los militares que custodiaban el predio. Luego, casi todos los voluntarios pudieron regresar sin problema a sus países, justo antes de que el gobierno serbio cerrara las fronteras y se suspendiera la actividad aerocomercial. Quien les habla se encuentra en Belgrado, en la capital, donde bueno, hoy por hoy rige un toque de queda de 5 de la tarde a 5 de la mañana. No hay transporte de ningún tipo, excepto taxis y coches particulares. Parques y plazas están cerradas, no puede haber encuentros de más de 5 personas, ni tampoco pueden ingresar extranjeros al país, es decir, nuevos voluntarios. Las últimas noticias que nos llegan desde adentro de los campos son muy tristes. Los chicos nos escriben, nos cuentan que están desesperanzados, que los 3 sitios están saturados de gente, que hay peleas entre los distintos grupos y nacionalidades. Nos dicen que en el campo principal montaron 3 carpas donde se apiñan unas 600 personas, que muchos duermen en el pasillo, que se sienten enjaulados, que no consiguen un momento de paz. De hecho, nos contaron que algunos usan hojas de papel para cubrir los laterales de las camas y conseguir así algo de privacidad. Y todo esto, bueno, en medio de la crisis por el COVID-19, donde toda la gente dentro de los campos corre un alto riesgo de contagio, al tiempo que al resto de los mortales no paran de pedirnos higiene, limpieza, que mantengamos la distancia, que cumplamos el aislamiento. A todo esto se suma que la primavera trajo a Serbia nieve y temperaturas bajo cero, lo que está jugando en contra con la salud de la gente que está viviendo en los campos. Pero bueno, a pesar del parate mundial, esto no nos desalienta. Sabemos que más tarde o más temprano el virus se va a ir y nosotros vamos a volver a ocupar el lugar que la organización tiene en SHID desde hace más de 4 años. Antes de irnos del pueblo ordenamos, limpiamos, hicimos reparaciones y dejamos todo en mejores condiciones. A su vez, desde nuestras cuarentenas estamos escribiendo artículos para periódicos europeos, sudamericanos, estamos difundiendo lo que pasa y a su vez entrecruzando información con otras organizaciones. Seguimos con los reportes de violencia y estamos preparando directrices para los nuevos voluntarios para que podamos volver más fuertes y más preparados que antes. Un abrazo grande para todos y todas en este momento particular que estamos viviendo y hasta la semana próxima.